Buenos días, soy Diana Anastasescu de la Universidad Jaume I y en el marco del quinto Congreso Internacional Creadoras en Educación Literaria e Intercultural, CICELI, celebrado en la Universidad de Alacant, os hablaré sobre Feministas y locura, el caso de Kate Millett y Shulamith Firestone. Phyllis Chesler plantea en su obra Mujeres y locura la cuestión de cómo las mujeres estadounidenses eran ingresadas en instituciones psiquiátricas en épocas pasadas. La respuesta es clara, contra su voluntad y sin previo aviso. Cualquier mujer mentalmente sana podía ser arrancada de su hogar, ya fuera de noche o de día, y recluida en un manicomio por decisión de un padre, de un hermano, de un marido o de un amigo, con la complicidad, con la anuencia de un juez o un médico. Pero este fenómeno, que señaló Chesler, ya había sido demostrado y cuestionado por la reportera Nelly Bly en su obra 10 días en la Casa de los Locos, en la que evidenció la facilidad de simular trastornos mentales y la dificultad de demostrar cordura ante las instituciones después de que haya un diagnóstico. ¿Y qué comportamientos podemos considerar fuera de la norma y de lo socialmente aceptable si estamos pensando en el siglo XIX, siglo XX? Como podéis imaginar ya, el de las feministas, de las mujeres que deseaban realizar sus trascendencias o salirse de la repetición o performativa del género, de las mujeres que luchaban por la igualdad frente a la ley y que se atrevían a abandonar el espacio privado para marchar por la esfera pública, pancarta en mano y al grito de lo personal es político. Por eso, en este trabajo me propongo abordar la compleja relación entre el feminismo y la locura, posicionándome bajo, primero, los denominados estudios de la mujer, que buscan deconstruir la problemática de la salud mental femenina, y segundo, bajo, más concretamente, los conocidos como feminismos locos, que fueron un movimiento de expacientes sobrevivientes a la psiquiatría, es una rama de la antipsiquiatría, que se posiciona desde el reconocimiento de la diferencia, porque no es lo mismo ser mujer loca que ser mujer cuerda. Y lo haré a través del análisis de las novelas autobiográficas de dos teóricas del movimiento feminista radical, Kate Millett en Viaje al manicomio y Shulamith Firestone en Espacio sin aire, exploran los síntomas psiquiátricos que experimentaron, también las experiencias de institucionalización y medicación, arrojando luz sobre la intersección entre el género y la percepción de la salud mental en la sociedad, que da lugar a formas de opresión que trascienden la esfera individual para abarcar dimensiones políticas y sociales más amplias. Los problemas de salud mental se han utilizado históricamente como una marca social, con el único propósito de marginar, de estigmatizar y de recluir a aquellos considerados neurodivergentes para un mejor control social y clínico. Por ello no es de extrañar que en el siglo XIX comenzara a abundar el número de manicomios entre cuyos muros se silenciaban las voces disidentes, las voces que ponían en duda los valores de las clases dominantes. El manicomio como institución priva de subjetividad y libertad a las personas confinadas en su interior, funcionando claramente como un castigo para aquellos que presentan conductas diferentes. De este modo, el orden social se reproduce sin necesidad de justificarse ni ser legítimo, ya que es presentado como algo natural. Pero este orden simbólico no es objetivo, sino que se beneficia a ciertos grupos sobre otros, otros que pueden recibir el nombre de minorías o posiciones dominadas. Y este lugar otro en el orden simbólico les ha sido asignado tradicionalmente a las mujeres. La categoría social mujer es una imposición de los poderes hegemónicos a los sujetos que consideran inferiores, a los sujetos a los que desean someter. La ideología patriarcal condena a las mujeres al malestar sin nombre derivado del choque entre la subordinación social y las expectativas de trascendencia, es decir, a vivir bajo una perspectiva sexista que es productora de condiciones de vida enfermantes. Este proceso forma parte de la feminización de la locura, que implica atribuir características femeninas al padecimiento mental, lo que fundamenta por qué las mujeres tienen más probabilidades de ser catalogadas como locas al presentar estas patologías mayormente rasgos femeninos. Esto genera una situación paradójica. Si las mujeres no cumplían con las expectativas de feminidad, eran consideradas diferentes, ingobernables y enfermas. Pero incluso si cumplían con esas características femeninas, también eran patologizadas, ya que la locura se equiparaba con los actos y actitudes femeninas. Por tanto, locura femenina no es solamente un hecho biológico ni neurológico, sino, al igual que el género, es un constructo social que ha sido utilizado para restringir la libertad y autonomía de la mujer, para evitar que se apartara de la esfera doméstica, porque en caso contrario se advertía de un irremediable colapso psiquiátrico. A continuación pasamos ya a la representación de la locura en Viaje al manicomio y Espacio sin aire. Sus autoras, Kate Millett y Shulamith Firestone, son dos figuras clave en el feminismo radical y en el movimiento de la antipsiquiatría, sobre todo conocidas por sus influyentes libros Política sexual y Dialéctica del sexo.
El primer eje que vamos a analizar es el del diagnóstico. En 1973, Kate Millett fue ingresada en un psiquiátrico en California, diagnosticada como maníaco-depresiva y medicada en contra de su voluntad. Este suceso la acompañó y marcó por el resto de su vida. Pues, en palabras de la misma autora, cito, ese es el diagnóstico que me impuso un psiquiatra al que un buen día me entregó mi hermana, quien, actuando con justificado despecho, cometió uno de los errores de juicio más tristes de su vida. Cierro cita. Viaje al manicomio es un testimonio sobre la locura y el libro con el que Millett siguió su denuncia contra la psiquiatría, cuestionando el control ejercido por esa disciplina sobre las mujeres a las que diagnosticaba. La duda sobre el diagnóstico es una constante en la vida y en la novela de Millett. Cito, ¿y si soy totalmente inocente y he estado cuerda desde el principio? Cierro cita. Por ello, el principal objetivo de la autora es demostrar que el entorno y las instituciones estaban equivocadas. Sin embargo, se trata de una lucha titánica, pues, cito, las demás pueden estar como cencerros y dar saltos unas sobre otras, pero a mí se me exige cordura. Cierro cita. También Shulamith Firestone, en 1987, fue internada involuntariamente en el centro residencial de Payne Whitney por la intervención de su hermana, Laia Firestone Segui. En dicho hospital fue diagnosticada con esquizofrenia paranoide y debido a su condición fue institucionalizada durante 5 meses en contra de su voluntad. Los siguientes años sería forzada de manera intermitente a la reclusión. En 1998 publicó Espacio sin aire, casi unas memorias en las que relata sus experiencias a través de personajes ficcionales o de ella misma. Narra las rutinas hospitalarias, el maltrato de los trabajadores, la difícil reintegración en la sociedad y la burocratización de la pobreza. El segundo eje que hemos analizado es el de la institucionalización forzada. Los castigos físicos, el insomnio, la pérdida de peso y la vigilancia a las pacientes son abordados por Firestone a partir de diferentes personajes, como Holly, condenada a las noches en blanco, o Arthur, a quien, cito, las normas y regulaciones lo agotaron. En cuestión de días ya estaba inmovilizado en una silla de ruedas en la que lo llevaban de acá para allá, la saliva blanca y pastosa debido a la nueva medicación. Cierro cita. También Kate Millett subraya el efecto enfermante de una institución como el manicomio, comparándola con el objetivo de una prisión, como podéis ver en la cita de la diapositiva. En la conocida como etapa de prepaciente, pocos enfermos mentales se internan voluntariamente. Es la familia, los conocidos y las órdenes judiciales quienes inician el tratamiento, el internamiento forzoso en estos manicomios. En el prefacio a la edición de 1990 de su novela, Millett afirma que, cito, las personas que me rodeaban consideraban que estaba loca, de modo que era como si lo estuviera. Cierro cita. Sally, la hermana mayor de Millett, es quien la ingresa la primera vez en el Highlands Hospital de Oakland, con buena intención. Ellos siempre van con buena intención. La preocupación de los demás se convierte en motivo de pánico porque el diagnóstico de la locura nunca caduca. Cito, de pronto preocupados es la palabra más amenazante que he oído jamás. Cierro cita. De esta manera, la familia y las amistades se convierten en constantes vigilantes, en sargentos, ordenanzas, celadores, guardianes de la locura. En cuanto a Firestone, una crisis familiar es la que origina los primeros síntomas de esquizofrenia. Su hermana Laia, tras recibir mensajes preocupantes del entorno de Shulamith sobre su comportamiento errático, la llevó a la clínica Payne Whitney para que la evaluaran. Debido al diagnóstico de esquizofrenia paranoide, fue rápidamente ingresada involuntariamente en el centro White Plains, desde donde le escribió a su hermana, cito, «Estoy en la más profunda desesperación y no puedo moverme en ninguna dirección. No estés tan tranquila, las cosas no están nada bien». A este respecto, Laia afirma que, cito, «Shuli nunca me perdonó». ¿Y cómo salir de ahí? Bueno, salir solo era posible a través de la cooperación, a través de no resistirse, de mantener una apariencia de cordura. Cito, la importancia del aspecto en los manicomios, su significado político, al pelo sin cepillar, nunca se le deja en libertad condicional. Cierro cita. Pero, sobre todo, la solución al internamiento es la medicación. Por eso, el último eje abarca lo que ocurre después de la institucionalización. Los fármacos convierten a las prisioneras, a las pacientes involuntarias de los manicomios, en enfermas que se manejaban solas a través de la ingesta de los medicamentos. A pesar de los efectos inhibidores y aletargantes de estas sustancias, debían tomarlas si querían conservar su libertad condicional y la pena en suspenso, si querían mantenerse alejadas de la prisión de los hospitales. El litio como cooperación necesaria con los mecanismos sociales, como sumisión a la fuerza del Estado, a las compañías farmacéuticas y a la psiquiatría burocrática. ¿Y cómo no hacerlo si la alternativa eran los electroshocks, la psicocirugía, toda clase de fármacos debilitantes y periodos de encierro de la duración y la dureza que sea, incomunicación o inmovilizaciones? Además, si como en el caso de Millett se trataba de una paciente que no cooperaba, estos tratamientos eran usados como castigos y la medicación se transformaba en la salida fácil para dejar satisfecho al sistema. La opinión de Millett sobre la medicación la tenéis en pantalla en la cita.
Frente a la exageración y palabrería anterior, con la intervención de los fármacos la enferma se convierte en una mujer con las capacidades controladas, en una mujer callada que sufre en silencio la depresión que la vigilancia, los internamientos y los efectos secundarios del litio le provocan. Cito: les gustas cuando estás apagada, nunca les preocupa la depresión. Una vez estuve al borde del suicidio y solo le importó a Washburn, mi mejor amiga. Cierro cita. Esto es de Millet. La depresión es exclusivamente problema de la enferma, un problema menos escandaloso que las muestras públicas de locura. El Leon Felsder de Firestone muestra el mismo abandono social. Cito: ahora tengo que sentirme culpable, cosa que no hice cuando tuve la pierna escayolada. ¿Tendría que sentirme culpable por no estar enfermo de verdad, solo triste? Pero nadie te paga por estar triste, por ser un infeliz al que nadie quiere. En Parálisis emocional, un relato en el que cuenta su propia experiencia en tercera persona, Firestone aborda la apatía que acompaña la vuelta a la sociedad y la compara con el estrés postraumático de los soldados que vuelven del frente. Esta inercia se repite después de cada temporada en el hospital y la inhabilita como pensadora y como persona. Cita: no podía leer, no podía escribir. Cuando llegó al hospital la primera vez estaba leyendo El infierno de Dante, según recordaba, y a un ritmo bastante bueno, pero al salir no podía siquiera hojear una revista de moda. Las palabras rebotaban en su frente como si fuera de acero. No podía prestar atención al contenido de ningún material escrito, fuera serio o liviano. ¿Por qué? ¿Por qué leer eso? ¿Por qué absorberlo? Esa incapacidad también afectaba a las películas y cintas de vídeo, ordenadores y teléfonos. Los últimos avances asombrosos en la tecnología la dejaban fría. Apenas podía encender una radio, ni hablar de programar una grabación de vídeo. El tiempo que alguna vez llenaron la escritura, la lectura y el cine quedó vacío. Y para concluir, no podía cerrar este trabajo sin hablar sobre las adúlteras. En otro lugar, hablé del adulterio como exterior constitutivo de la institución del matrimonio, es decir, como elemento que, poniéndola en peligro, la configuraba y reforzaba. Al margen de la sintomatología y diagnósticos clínicos vertidos sobre las adúlteras que estarían en sintonía con aquellos de los que me he hecho eco en este trabajo, puedo afirmar que la institucionalización y la medicalización de las mujeres responde a un mismo esquema y una misma lógica que la condena y consecuencias sociales sobre las adúlteras, la constitución y negación de una otredad en el gesto creador de una mismidad. Si el matrimonio se convertía en un dispositivo que determinaba la asignación de roles sociales y recluía a las mujeres en la esfera privada y el trabajo de administración domésticas, el adulterio suponía una transgresión que permitía situarse en la vida pública y, por ende, merecía una condena o un castigo social. Tal y como hemos examinado en los casos estudiados, el encierro en instituciones y la medicalización suponen una condena a la condición femenina en una doble dirección. En primer lugar, en la definición de lo femenino como sentimental, sensible e irracional frente a lo racional masculino, una perseveración en y peraltado de la feminidad en esos términos o su expresión en la vida pública podrían suponer la catalogación de loca. En segundo lugar, el intento de una mujer por negar esos mismos atributos y roles y ocupar posiciones en la vida pública o desarrollar tareas intelectuales, por ejemplo, se podrían tildar como conducta desviada y, en consecuencia, loca. El diagnóstico, la institucionalización y la medicalización suponen, dentro de este razonamiento, la frontera que constituye lo normativo, lo socialmente aceptable y lo racional. El manicomio se presenta como una cristalización arquitectónica de los discursos y prácticas sociales que delimitan el marco de lo aceptable, es decir, el psiquiátrico deviene una frontera arquitectónica que demarca la otredad. Por otro lado, la medicalización supone la materialización de dicha frontera en términos corporales. La distinción entre el nosotros razonable y la locura de la otredad atraviesa el cuerpo de las mujeres medicalizadas. Por último, la institucionalización y medicalización responden a una praxis diagnóstica como crisol en el que confluyen discursos de orden social y, particularmente, aquel en el que repara nuestra lectura, el patriarcal. El afuera de lo aceptable, normativo y racional desactiva y deslegitima las voces de las locas. No es casualidad que loca e histérica sean dos calificativos que se vierten con cierta facilidad en redes sociales para atacar a las mujeres feministas en la actualidad. Tampoco lo es que, desde ciertos espacios, se desacrediten voces y testimonios de agresiones sexuales o violaciones grupales. En definitiva, las narrativas, discursos y prácticas patriarcales que definen los parámetros de la feminidad y la locura, o de la locura femenina, como exteriores constitutivos de lo correcto, aceptable y racional, se ven confrontadas con narrativas y voces de esa misma alteridad como las que hemos examinado. Es la voz de este mismo exterior constitutivo la que permite nombrar el gesto de marcador y constitutivo. Es el afuera el que permite ver la mano que traza la frontera. Así pues, si el patriarcado define los parámetros de la locura como otro, las narrativas otras son las que señalan la locura del patriarcado. Muchas gracias por vuestra atención.